Mis amados hermanos, buenos días. Les saludamos a cada uno de ustedes en esta mañana, deseando que Dios derrame sus ricas bendiciones sobre sus vidas y sobre cada uno de sus familiares. Aquellos también que se están conectando y nos escuchan cada día en nuestro tiempo devocional Mañanas con Dios. Deseamos pues que el Señor hable a nuestras vidas y que la palabra de Dios edifique, fortalezca y anime a nuestros corazones a seguir confiando en Él. Así que les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 29 al 40. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 40, y la palabra del Señor dice así: Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar sin que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Le hemos titulado este devocional Decencia y orden en la iglesia. Decencia y orden en la iglesia. Consideramos los versículos anteriores que Pablo está haciendo toda una descripción acerca de el hablar en lenguas. Y entonces Pablo no impide que se hable en lengua. Pablo sabe que el Espíritu Santo ha repartido los dones como Él quiere. Así lo ha dicho, lo ha manifestado en su carta a los Corintios, pero hace todo un desarrollo acerca de hablar en lenguas, hablar en un lenguaje extraño o un lenguaje, ¿verdad?, refiriéndose a otro idioma. Pero Pablo va a decir que él prefiere hablar 5 palabras que se entiendan a 10.000 que no se entiendan, porque quedaría el entendimiento sin fruto. Entonces, Pablo está haciendo toda una mención y desarrollando en los versículos anteriores acerca de lo que causa o causaría el hablar en lenguas en otros hermanos cuando se hace públicamente, ya que éste no entendería lo que él está hablando. Pero en esta oportunidad, en estos versículos que hemos leído, va a hablar acerca de la profecía. Y basándonos en nuestro tema de esencia y de orden en la iglesia, queremos enfocar toda nuestra atención de lo que Pablo está haciendo mención de la profecía, porque la profecía tiene no solamente una connotación de predicción, sino la profecía está hablando aquí del mensaje que en este caso la persona, el creyente, recibe de Dios y lo comunica al pueblo de una manera clara, de una manera contundente, y de una manera en la cual esto va a ayudar a edificar, a exhortar y a consolar, como Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Y entonces Pablo está diciendo ya en el versículo 40 que todo se haga decentemente y en orden. Entonces la palabra decencia tiene un término griego que implica actuar de manera apropiada, honorable, formal, y entonces y digna, ¿verdad? Esto habla dentro del contexto del culto que podemos estar desarrollando en la congregación. Entonces, esto fomenta indudablemente la reverencia y la consideración
que debemos tener cuando adoramos de manera comunitaria o congregacional en el culto. Esto hace que evitemos el caos y promueva un ambiente ordenado. Entonces, todo esto, querido hermano, hermana, debido al desorden y del uso de los dones espirituales, y específicamente que se había ocasionado con el don de lengua, Pablo va a poner en claro que el don de profecía debe usarse correctamente, ¿verdad? Si uno habla, o dos hablan, o tres hablan, tiene que callar, y entonces así lo va, como hemos leído, entonces tiene que callar, y uno, por turno, tendría que exponer el mensaje o la palabra de Dios, que en este caso Dios está manifestándole al pueblo, a la iglesia, o a su iglesia de manera especial, específica. Esto significa entonces decencia, pero también nos habla de orden. Esto transmite la idea de algo hecho de manera apropiada o según un orden. Es interesante que esta palabra orden viene de un término militar, indicando que en este caso, los soldados, los militares, tenían que andar de manera ordenada, tenían que organizarse y tenían que tener bien planificado cuando hacían sus expediciones militares. Es decir, que ellos no hacían todo a último momento. Y nosotros sabemos que los militares tienen una prioridad, que es la disciplina. Y la disciplina indudablemente nos está indicando que tiene que haber orden, planificación y tiene que ser de una manera organizada. De manera que Pablo el apóstol va a decir que cuando se realice un culto o cuando alguien va a hablar, ¿verdad?, de parte de Dios al pueblo, esto tiene que hacer de manera ordenada y con decencia, es decir, de manera apropiada, de manera digna, formal y de manera que se traiga un orden. Esta es la idea, ¿no? Se hable de manera apropiada y que esto no traiga confusión en medio de la congregación. Lamentablemente podemos decir que hoy en día vamos a decir, se ha hecho un mal uso de este don de profecía, porque se ha creado muchas veces expectativas en la comunidad de creyentes, levantándose un líder o ya sea un pastor que diga tengo el don de profecía y dice estoy hablando de parte de Dios, creando falsas esperanzas y diciéndole muchas veces a la congregación, a los hermanos, prometiéndoles que serán grandes en sus negocios, que serán prósperos, que profesionalmente serán los mejores y que avanzarán en la vida y todo les va a ir bien. Y no solamente en lo profesional, en los negocios, sino en lo ministerial también, que van a ser hombres poderosos en la predicación, abriendo iglesias y predicando el Evangelio de tal manera que muchas personas se van a convertir. Amados hermanos, este tipo de profecía que crean falsas expectativas debemos y tenemos que analizarla. Pablo está diciendo que hay que juzgar estas palabras, es decir, hay que analizarlas minuciosamente y hay que ver bien cómo es que cuando alguien habla y dice que está hablando de parte de Dios, esto tiene que corroborarse con las Sagradas Escrituras. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. No debemos ir tras palabras que nos ilusionan, palabras fantasiosas que se pueden, que predicen muchas de estas personas y que nos entusiasman por un momento, agitan nuestras emociones y al final
no se cumplen, y esto trae como resultado el enojo, la frustración, la amargura, y hace que muchas veces nos entristezcamos y en el caso final nos alejemos de Dios y digamos entonces que Dios no cumple lo que ha prometido. Hay que tener mucho cuidado, porque recordemos lo que dice el Antiguo Testamento, y es muy claro, cuando dice si alguien, ¿verdad?, dice que habla de parte de Dios, ¿verdad?, y le revela al pueblo a través de un sueño, a través de una visión o a través de una palabra, que dice él que viene de parte de Dios y no se cumple, entonces quiere decir que este es un falso profeta, a quien Dios no ha enviado, a quien Dios no le ha dicho nada. Por eso es importante, querido hermano o hermana, que podamos hacer un estudio minucioso, escudriñar las Escrituras, empaparnos de ella diariamente para no ser engañados, para que no podamos crearnos expectativas cuando alguien dice, me ha dicho una profecía, me ha dicho que esto va a acontecer conmigo. Querido hermano, hermana, tenga mucho cuidado. Por eso Pablo es enfático a decir que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Así es. Dios nunca va a contradecir lo que dice su palabra. Todo lo que escuchamos, todo lo que observamos y vemos alrededor nuestro, tenemos, queridos hermanos, que tomar con mucho cuidado lo que Dios nos está diciendo. Amado hermano, hermana, usted vaya a la palabra, vaya a la Escritura, ahí está la revelación ya completa, ahí está la palabra de Dios ya escrita para que usted, si quiere saber qué es lo que Dios tiene para usted, cuál es la voluntad de Dios para su vida, entonces usted vaya a la Escritura y de esa manera usted podrá estar atento, usted podrá estar con los ojos abiertos y los oídos espirituales sensibles para oír lo que Dios realmente dice en su palabra. Queridos hermanos y hermanas, debemos tener mucho cuidado y entonces considerar lo que estamos escuchando hoy en día. Cuando usted escucha un mensaje por las redes sociales, a través de una emisora, a través también de la televisión, tenemos que tomar con pinzas y tener mucho cuidado con lo que escuchamos y corroborar si esto está en conformidad a la palabra de Dios. A esto Pablo dice, juzguen si es que esto realmente está en lo cierto. Entonces, mis amados hermanos, amadas hermanas, tenemos que considerar entonces que la palabra de Dios tiene la prioridad, ¿verdad?, para darnos un enfoque claro, un enfoque abierto, cómo debemos realizar realmente nuestro culto de oración cuando estemos con la congregación, cuando estemos adorando, exaltando a Dios. Entonces debemos estar atentos a su voz y a su palabra. El enfoque no debe ser tanto en los dones espirituales, que si bien es cierto Dios los ha dado y derramado cielos para edificación, para exhortación y consolación, el enfoque debe estar centrado en lo que Dios ha dicho. Así era el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que decía, así ha dicho Jehová. Y Jesucristo nos enseñó cuando fue tentado por el diablo, dijo, escrito está. No hay, amado hermano, hermana, una mayor revelación que ir a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios, para que Dios nos diga cómo debemos conducirnos delante de Él, cómo debemos realizar nuestra liturgia, nuestra adoración a Dios cuando estemos en el culto, y cómo debemos estar atentos a la palabra, a la voz de Dios cuando escuchamos el mensaje, cuando escuchamos una alabanza, una canción, cuando estamos orando, estemos atentos, porque yo creo que el Espíritu de Dios revelará, el Espíritu de Dios se manifestará de una manera clara y contundente usando el mensaje, la palabra de Dios, y nos dirá y nos determinará cuál es la voluntad de Dios, que es inequívoca, que es realmente perfecta y que Dios en su gracia y en su bondad quiere
que usted y yo vivamos de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Y eso está en su palabra. Así que tengamos mucho cuidado de cómo nos conducimos y hagámoslo como hemos dicho de un inicio. Conduzcámonos, iglesia amada de Dios, de una manera ordenada y decente, porque esto a Dios le agrada. Condúzcase, mi hermano o hermana, de una manera ordenada y decente cuando esté en la congregación, cuando usted esté a solas con Dios. Amado hermano o hermana, busquemos su presencia, adoremos a Dios y usemos correctamente, de manera clara. Si Dios nos ha concedido en su gracia el don de la profecía, el cual Pablo afirma y no niega, entonces es el que lo debemos administrar con diligencia, este don, que creo yo que significa y quiere decir recibir el mensaje y la palabra de Dios y comunicarlo al pueblo de tal manera que el pueblo se edifique, sea consolado, sea animado y que se construya el carácter de Cristo en el corazón del oyente. Dios nos bendiga y nos ayude, querido hermano y hermana, a estar atento a la voz de su palabra. Oramos al Señor. Padre Celestial, Padre amado, te adoramos, te bendecimos en esta mañana por oír tu palabra. Tú eres un Dios de orden y de paz y nos enseña, Señor, que si bien es cierto el Espíritu Santo derramado dones a su iglesia, Señor, Dios de los cielos, debemos administrarlo correctamente, con decencia, con orden, de tal manera que este don de profecía, que es recibir el mensaje tuyo y comunicarlo al pueblo, exponiendo y sobre la base de la palabra de Dios, de las Escrituras, Señor, la iglesia sea edificada, consolada, animada y fortalecida por ti. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.